un programa original de Eurolife. 1998. Birmingham. La orquesta de Eurovisión afina sus instrumentos por última vez. Eurolife Radio. La orquesta ha vuelto.
Lo que acabáis de escuchar es la maravillosa obertura de la ópera Guillaume Tell de Gioacchino Rossini, su obra cumbre y su última obra, a la que vamos a dedicar este programa que empieza en este momento. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de la cuarta temporada del Conservatorio de Eurolife Radio. Recibid el saludo de quien os habla, Ros Lorenzo. Gioacchino Rossini, nacido en Italia en 1792, de padre trompetista y madre cantante. Fue un compositor italiano que ganó fama por sus 39 óperas, aunque también escribió muchas canciones, algunas piezas de música de cámara y piano y algo de música sacra. Fue educado en la Escuela de Música de Bolonia y empezó a componer con solo 12 años. Su primera ópera, El contrato de matrimonio, se representó en Venecia en 1810, cuando él tenía 18 años. 6 años más tarde, en 1816, para el Teatro Argentina de Roma, y con libreto de Cesare Esterbini, compuso El Barbero de Sevilla. Y a pesar de que en la noche de estrenos estuvo llena de contratiempos, la obra fue todo un éxito. Tras ella le siguieron otras óperas como Otelo, La Dama del Lago o La Gazza Ladra. A principios de la década de 1920, abandona Nápoles, cansado de estar allí, y se traslada a Viena, en donde se casa con la mezzosoprano y compositora española Isabella Colbrán, la que era su musa y la intérprete de sus obras. En 1823 se trasladan una temporada a Londres, en donde Colbrán se tuvo que retirar debido a problemas en las cuerdas vocales, cosa que supuso un problema para su matrimonio. En 1825 se traslada a París, en donde compone Guillermo Tell, su ópera más larga, cosa que se dice lo dejó exhausto, y esto, sumado a su mala salud, lo haría que poco tiempo después se acabase retirando. Finalmente, en 1868 en Francia, fallece a los 76 años a causa de un cáncer de colon. Every truly cultured music student knows you must learn your scales and your arpeggios. Bring the music ringing from your chest and not your nose, while you sing your scales and your arpeggios. Segundo programa y segunda clase que vamos a dedicar en esta ocasión a... Adrián, ¿qué nos toca esta semana? Pues esta semana nos toca Guillermo Tell. Guillermo Tell. Qué guay es esta ópera, de verdad. Además, esta no hay que esperar al tercer acto a que nos pongan la que nos gusta. Esta empezamos ya con todo. Esta empezamos rapidito con lo bueno. La La verdad que coronación. sí. ¿Es tal vez la coronación de Rossini? ¿Aquí puso punto en boca Rossini a los que pensaban que era un poquito mamarracho? Puso punto en boca y punto y final. En Bueno, cuanto hay a, que a acabar la- en lo en más cuanto a las alto. óperas. Hay que acabar en lo más alto. Una retirada a tiempo, ¿no? Sí, sí. Él dijo, "Oye, ahora decid lo que queráis, yo aquí termino." Sí, sí. La verdad que Además, sí, hizo una... este se jubiló. Mm. Este no es que se muriera, no es que este se jubiló. No, porque la compuso en 1829, tenía 37 años y vivió unos, yo creo que 40 años más. Sí, sí, es que 37 años, 37 tengo yo ahora, o sea, me jubilaba mañana, ya lo firmaba, ¿eh? Ya lo firmaba. Y tanto, y tanto. Decían que si se hablaba que si era que si era agotamiento, que si tenía problemas de salud, que se había sido por tensiones políticas, lo de no volver a... eh, pero él dijo que en el teatro ya lo había hecho todo. De hecho, después siguió escribiendo muchas obras, Sí. obras cortitas para piano y voz. Ujú. eh, Se llamaban Peches de Villese, Sí. Pecados de vejez, que eran también pues, pues muy con mucho humor y refinamiento. Ujú. O sea, no,
no dejó de componer, pero dijo, las óperas, Claro, pero estos las grandes óperas, eventos musicales terminaron con sí, Guillaume Tell. mm, sí, Pues vamos terminaron con a... él. Cuéntanos, Guillaume Tell. Pues vamos a hablar primero que nada, ¿no? De la abertura, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a hablar de la abertura un poquito y eso tiene cuatro secciones muy distintas, ¿no? El amanecer Ujú. en los Alpes suizos, donde escucharemos a los chelos en un pianísimo que es una belleza paisajística increíble. Sí. Después tendremos la tormenta, que es una de las primeras tormentas sinfónicas, ¿no? de la ópera. Sí. Después tendremos la melodía pastoril con el corno inglés y la flauta. Es, creo, Y mi el parte fin favorita. evoca así como, ¿no? Como la vida rural, ¿no? Sí, Es una parte muy muy bonita, la verdad. dulce. Y, Sí. y el final, pues el Allegro vivace, ¿no? El galope, Ujú. que simboliza pues la cabalgata de los suizos hacia la libertad. Que de hecho, pues este último fragmento se hizo mundialmente famoso, pues como sintonía del llanero solitario. Y se ha utilizado en infinidad de Es- Esta anuncios, de dibujos obertura, animados. sobre todo esa última parte, está sobadita. Claro, ya pues eso, ya fue por eso la sintonía, ¿no? Del llanero solitario. Sí. Después se utilizó para un montón de anuncios, para dibujos animados. Lo han utilizado desde Bugs Bunny a Mickey Mouse. Sí. Lo podemos escuchar también en Kubrick, la cita en La Naranja Mecánica. O sea, es una parte, vamos, como dices tú, sobadísima. Sí, sí, está sobadita. En cuanto a de qué va, pues está basada en una leyenda, ¿no? de libertad. Sí. La ópera pues está adaptada a la leyenda suiza de ese arquero, ¿no? Que dispara una flecha en una manzana colocada en la cabeza de su hijo, pues para demostrar su valentía frente al tirano austriaco Gessler. Ujú. Es un poco, pues eso, la historia, pues sí que es verdad que en el contexto político de 1829, pues esta historia fue vista como una metáfora de los pueblos que buscaban pues su independencia en Europa. Y en Italia, por ejemplo, pues se interpretó como un símbolo del Risorgimento. Ujú. Por eso en algunos teatros pues fue censurada o, bueno, la hicieron recortar. E incluso en algunos sitios lo que se hacía solo era la interpretación solamente instrumental o se cambiaba, eh, digamos, el libreto. Ah, O sea, hubo sitios que se cambió un poco la trama, por decirlo de claro. alguna manera. Recordemos que seguimos, igual que en el capítulo pasado, cuando hablábamos de Nabucco, en ese contexto en el que el Imperio Austriaco controlaba Italia. Y es verdad Mm, que Guillermo Tell tiene una particularidad que es una ópera italiana en francés. sí, Y... Pero aún así, pues siempre intentaban, seguramente si le preguntaran a Rossini diría que no quería meter nada político, que, vale, porque a esta gente con tal de estrenar, pues lo que hiciera falta. Pero efectivamente, el que quería entender entendía y había un claro sí, mensaje político y una llamada al despertar. sí. De hecho, pues el estreno de la Ópera de París fue muy sonado. Rossini estaba allí, se había instalado en París pues, bajo contrato, ¿no? del rey Carlos X. Y cuando la estrenó allí, eso fue un boom. Fue un boom y sobre todo por el trasfondo político que tenía. Y
eh, fue como una novedad. Además fue una ópera un poquito, fue como una inspiración después para Wagner, tiene muchas cosas, tiene mucha molla dentro. Ujú. Después el libreto, como curiosidad, el libreto fue traducido al español súper pronto. En Madrid hubieron representaciones en 1830, o Fíjate. sea, prácticamente un año después de estrenarse En París. en París. Y se utilizó mucho en la obertura. Se interpretó en conciertos patrióticos, militares, se utilizó muchísimo en España. En España se ha reproducido muchísimas veces. Y luego tiene fue como un experimento musical, un poco adelantado al tiempo de Rossini. Combina la gran ópera francesa con el lirismo italiano. Fue ya como una mezcla un poquito, ¿no? Ujú. Se considera como un puente entre el clasicismo de Rossini y ya el paso al romanticismo pleno. Por eso se dice que a Wagner, a Verdi, a Berlioz les influenció muchísimo. Bueno, Y, Berlioz que era como su mm, archienemigo. sí, pero bueno, que sea su archienemigo no quiere decir que se siente influenciado por él. No, por Muchas veces supuesto, por supuesto. sobre todo en el mundo de la música, las enemistades muchas veces venían un poco para tapar pues esa grandeza, ¿no? del otro compositor. Sí. Hay veces que era más admiración que enemistad, Ujú. y que la otra persona a la que admirabas tanto, pues al final creabas como una enemistad porque era tu competidor, ¿no? Era como la persona que te hacía un poco de sombra, digamos. Sí. Pero claramente les influenció mucho. Después el papel del tenor es uno de los papeles más complicado, con esas notas sobreagudas, esa fuerza que tiene. Es, un- es muy complicado. Sí que es verdad que dura bastante la ópera, dura bastante, dura sobre unas... No recuerdo ahora mismo, pero no sé si está por las 4 horas, ¿puede ser, Rosana? Sí, O sea, es una ópera que hubo gente que le gustó mucho y gente que dijo que esto que era, ¿no? Que demasiado, claro. demasiado Pero, largo, sí. claro, pero es que solo, ten en cuenta que solo la obertura ya son 12 Mm. minutazos. Eh, es Entonces, que claro, a partir de es ahí, muy largo, sí. es que 12 minutos y todavía nadie ha dicho ni mu. Mm. Y a partir En de el, ahí en el, desarrolla. claro, es que es eso, es larga, pero es enorme. Es que en el estreno había más de 200 figurantes en las escenas de más gente. Qué barbaridad. Era, Ese teatro lo que sí, tenía que ser. ¡Qué caos! eh, hubo, hubo en el estreno, pues eso, la gente, ¿no? Con los trajes típicos alpinos, y dice que hubo hasta un tiro real con arco en el momento de la manzana. Me lo O creo. sea, podía haber terminado, podía haber terminado muy mal el, el estreno, El la verdad. asunto, sí, sí. Sí, de hecho dicen pues que los diseñadores usaron unas máquinas teatrales súper innovadoras para poder crear la ilusión de las montañas que se abrían, ¿no? Que pasaban las nubes. O sea, fue, se utilizó todo un despliegue de toda la maquinaria, de todo lo que había en ese momento, y dijeron que fue como una superproducción, ¿no? Al estilo de Hollywood, pero Ujú. en, Pero en un en el teatro. siglo XIX. Sí, en un teatro. O sea, vamos, fue un boom, fue un boom.
Y claro, pues el público, pues eso, gente que decía que esto era una obra pues visionaria, ¿no? De lo que venía, y otros que decían que esto tan largo que era, ¿no? Y que le faltaba un poco ese encanto cómico que tenía Rossini. Claro, es que si contrataron a Rossini pensando que iban a tener una gamberrada italiana, este señor les Sí, atizó, les atizó claro. 4 horas intensas de drama alpino. Mm. Y Y dijo, claro, vale, ahí, ah, claro, ya con esto ya me retiro. claro, dijo, que con esto yo ya, ya he terminado, ya he terminado. De hecho, en la ópera puso incluso 4 trompas naturales Mm. para recrear estas llamadas, ¿no? Joder, Tan conocidas. es que suena tan bonito. Uf. Hmm. Es, la verdad que es increíble, es increíble. Más cada acto tiene, pues eso, su propio color armónico, su propio carácter sonoro. Es una locura, es una locura. Cada acto está en una tonalidad distinta. Utiliza, es que, claro, después de esto dices, bueno, ¿y qué querías que compusiese este hombre luego? Nada, Luego nada, se se puso a fue hacer ahí a su casa a tocar el piano. unas cancioncitas, ¿no? O sea, Claro, sí, sin sí. desmerecerlas, pero unas cancioncitas, como decir, ¿ahora qué queréis que haga? Efectivamente, yo paso Si ya. es que hizo, hizo de todo, hizo de todo en esta obra. Todo, pues eso, las 4 trompas naturales, es increíble cuando emulan, ¿no? Esas llamadas de las montañas. Ujú. Eh, utiliza el corno inglés, que tiene un papel destacadísimo también. Es increíble, Siendo un es instrumento como, increíble. como más secundario dentro de una orquesta al uso. Sí, el corno Y inglés, aquí lo destaca sí, muchísimo. sí, porque el corno lo podemos escuchar pues siempre para hacer algún solo, ¿no? Sí. Se utiliza mucho para hacer solos, pero como es más, como más seccional, ¿no? Como es en algún momento clave. Ujú. Y aquí, vamos, tiene un papelón pero increíble. Increíble la orquestación, que es una auténtica revolución. Que utiliza, vamos, llega a los límites. En esa época, ¿no? En esa época Sí. revienta los límites de la ópera italiana. Vamos, es el Sum Sum Corda. Mm. No hay más. No hay, sí, sí, no hay más, no hay más. No hay más. Es increíble. Es increíble. El primer acto, que es súper luminoso, pastoril, ¿no? Está, eh, no sé, una amplitud alpina, es que te traslada, te traslada. Sí. Después, no sé, es que ves cada acto es un mundo. Cada acto es un mundo. En el último acto, esas tonalidades ascendentes que van a re mayor, esa orquestación súper brillante, es increíble, es increíble. Eso es como una anticipación de la escritura orquestal que vamos a ver luego en Wagner y Verdi. Mm. Es el preámbulo a estos compositores. Por eso yo creo que ellos uti- se ven ahí un poco inspirados, ¿no? Ujú. En esta ópera que da paso a todo lo demás, a todo lo demás que veremos luego. Utiliza unos pedales súper prolongados, esos cromatismos súper expresivos, la- cómo utiliza las cuerdas graves, es, que le dan una profundidad a la orquesta increíble. La orquesta es que escuchas la orquestación, y es como si viésemos un cuadro de los Alpes. Es, es increíble, es increíble. La verdad que es una gran composición. Mm. Las maderas, como utiliza las maderas, que es que van narrando el paisaje, ¿no? La flauta y el oboe. Parece que te denotan esa calma, ¿no? De los valles. Utiliza también el clarinete en la,
que le da ese color un poquito más cálido, más oscuro. Las trompetas, los trombones, cuando irrumpen, ¿no? En esos momentos de acción que exige esa fuerza, ¿no? Ese toque heroico. Ujú. Es que está muy bien instrumentada las cuerdas, ¿no? Que son súper protagonistas Sí. en toda la música de Rossini, pues aquí pues realzan una expresividad que es increíble. Y luego pues ya sí, estamos ahí escuchando, ¿no? El principio, esos pianísimos de los chelos en la obertura. Y después escuchamos los arpegios, esos súper vibrantes en el final. Es increíble, son como bocanadas de aire, ¿no? En esa misma montaña. Es increíble. Es que en otras ocasiones, en otras Mm, ocasiones hemos hablado que la orquesta era un personaje más. En esta, mm. quizá más que un personaje, es el mismo escenario. Sí, O sea, esta ópera perfectamente se puede hacer sin decorado, porque la orquesta ya te va a llevar a donde tienes que estar, a donde tú vas a ser capaz de ubicar perfectamente la acción en un sitio concreto, que son esos montes alpinos, porque la mm, orquesta te va a llevar. Y es cierto que esto, quien lo hace muy bien después es Wagner. sí, sí, Wagner también es capaz correcto. de construir ese escenario con la Mm. orquesta. En otro, de otra manera, Sí, de otra manera. de otra manera, Va- de otra manera, Sí, pero sí, te pero va sí, a sí, ubicar sí, en que el tiene. espacio la orquesta. Sí, de ahí por eso te comentaba yo que es como un preámbulo de lo que viene luego. Esta ópera es un preámbulo de la forma de escribir que viene luego. Sí. Es, es que es lo que te comentaba antes, que se Ujú. interpretó solamente la parte musical por temas políticos. Bueno, por temas políticos y es que también eh, es que daba pie a poder utilizar solamente la parte orquestal porque Sí. ya es un espectáculo, ya con los ojos cerrados te puedes imaginar, solo escuchando esta música te trasladas, ¿no? A los Alpes. O sea, no te hace falta más. O sea, sí, la escenografía está muy bien, las voces están muy bien, todo, pero ya solo esto ya es una Sí, obra. seguramente en aquel estreno, con las montañas, los 200 figurantes, la flecha, sería la leche, pero en realidad no hacía falta. Sí, sería un circo aquello, pero no. Efectivamente, un No despliegue, hacía, sí, un despliegue sin precedentes. despliegue a lo Eurovisión, pero que luego en realidad tampoco Sí, hacía falta tanto. sí, no hacía falta tanto, pero vamos, increíble. Por eso yo creo que la retirada de las óperas fue lo mejor que hizo, porque quizá Claro, justo. otra Ya le ópera quedaba, no, le quedaba pues mejor. recogerlo, el éxito, ya está. Sí, sí, porque ya hubiesen habido muchísimas comparaciones que seguramente no hubiesen sido ya tan, tan buenas, porque después de esto, ¿qué haces? Sí. Después de esto ya, pues bueno, paras y te quedas con un buen sabor Mm. de boca. Haces un medio retiro, ¿no? Bueno, Un medio pero retiro. Pero se lo tenía bien merecido. sí, ¿no? Además bien, la hizo con 37 y duró Joder, 40 años más, pues juventud. un retiro de media vida. Sí, sí, lo va a Trabajó disfrutar. media, trabajó media vida, la otra media la disfrutó. O sea, no está mal, no está mal. Efectivamente, efectivamente. Hasta eso lo supo hacer bien. Sí, un genio, un genio. Criticado, por supuesto, sobre todo criticado por ese archienemigo que hemos dicho que tenía, que Sí, era Berlioz, al que por otro lado también sí. le daban toda la cera del mundo, porque si alguien sabía de Me- recibir críticas era Berlioz. sí, sí, con la fantástica le Sí. llovieron por todos los Le sitios. dieron y el Hay que por ahí quiere... una viñeta, Sí. hay por ahí una viñeta muy, muy cómica de la Sinfonía Fantástica, ¿no? Que salen con cañones y todo por allí. Estás como diciendo, hacía falta reventar el teatro, hacía falta tanta fuerza, tantas Fs aquí en estas partituras. A Hay una Berlioz viñeta le muy. gustaba mucho la F y en esa sinfonía mágica hay unas cuantas.
Sí, ahí cuando se toca se disfruta mucho. Sí. Es muy disfrutona a los Y que nos como gusta. como se dice de cojo a cojo muletazo, pues a Berlioz que le daban por todos los lados, pues él también le dio por todos los lados al pobre Rossini hasta que se estrenó esto. Y ahí ya no le quedó más remedio que decir lo que dijeron todos. Fíjate, pues si no era tan tonto como parecía. No, no, no. Aquí solo hubo que rendirse Y hubo que a esta callarse, gran composición efectivamente. y decir, voy a hacer lo mejor que pueda, lo que me quede, pero este señor ha tocado el cielo con esta obra. Pues Eh, una eh, maravilla musical es esta adaptación sí. operística de ese mito alpino de Guillermo Tell. Y vamos a dejarlo por esta semana, invitando a los oyentes, por supuesto, a escuchar Guillermo Tell, que sí que es larga, pero como en un futuro vendrán otras que van a ser más largas, empezad a tomar conciencia que esto hay que cogerlo y disfrutarlo con tiempo. Sí, esta es larga, pero está muy masticadita y es muy agradable de Sí, escuchar, ¿eh? sí. Se- Muy realmente siendo vale mucho larga, la pena. tiene la suavidad italiana. Pues muchas Sí, gracias por esta clase tan estupenda de Guillermo Tell. pues sí, nos vemos en la próxima clase, que creo que también viene una muy buena ópera, ¿no? La próxima será Rigoletto. Esa no te gusta Rigoletto, tanto, muy bien. pero, Pero bueno, la haremos pero, igualmente. pero la haremos. Hay que hacerla, hay que hacerla. Hay que hacerla que Hay que también tiene lo hacerla. suyo. Sí, 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 Bueno, nos escuchamos la próxima vez, Adri. muy bien, muchas gracias, Rosana. Buenas Hasta la próxima. noches, adiós. Buenas noches. Dans cette enceinte, quel silence! J'écoute, je n'entends que le bruit de mes pas. Chassance une terre secrète, en toi. Devant le seuil, malgré moi, je m'arrête. Mon père est mort, je n'y rentrerai pas.
Lo que acabáis de escuchar es el aria de Arnold de la ópera Guillermo Tell de Rossini, sueño y pesadilla a partes iguales de todos los tenores dramáticos del mundo. Y diréis, ¿por qué? Porque tiene un total de 19 dos agudos, que en su día Rossini los ideó para usarlos como falsetes, pero solo 10 años después ya se había modificado y se estaba exigiendo que los cantantes lo hicieran mediante voz plena, algo que a Rossini no le gustó, pero que quedó como el estándar y ha llegado hasta nuestros días. Esos 19 dos de pecho son los que en su día, tras una ejecución perfecta, le consiguieron a Pavarotti la portada de la revista Times. Estás escuchando El Conservatorio en Eurolife Radio. Caemos de lleno en el siglo XIII, en donde Suiza no tenía aún esa fama de país neutral. De hecho, en la época en la que se sitúa esta ópera, estaba luchando por su independencia sobre Austria. Por supuesto, tenemos a Tell como principal protagonista junto a su esposa Hedwig, no confundir con la lechuza de Harry Potter, y a su hijo Jemmy. Tenemos también presentes a los Melchthal, Arnold y a su padre, a quien simplemente nos dirigiremos por su apellido, no preguntéis. Del lado austriaco tendremos a la princesa Matilde y al gobernador Hessler, quien estaba a cargo de los cantones de Uri y Schwyz, dos de los cantones originales de la Confederación Suiza. Este segundo pues le debe precisamente el nombre del país. Walter Fürst, uno de los héroes de la independencia suiza, el pescador Ruodi, el pastor Leuthold y el capitán de la guardia personal de Hessler, Rudolf. Il faut abattre une pomme. En el primer acto nos encontramos a orillas del lago de Lucerna, en concreto una comuna llamada Björklen, donde los habitantes están cantando la primera aria de esta ópera, Il chante et l'Helvétie pleure sa liberté, él canta y Helvecia llora su libertad.
Suenan los cuernos de las vacas mientras llega Mechtal, un respetado anciano del cantón. Su hijo Arnold, aunque está en edad de casarse, no participa de estos cantos y es evidente que está incómodo. Guillermo Tell invita a Mechtal a su chalet y antes de ir, este riñe a su hijo por su incapacidad para casarse. El rechazo de su padre provoca la desesperación de Arnold. En su recitativo se descubre que previamente ha prestado servicio a las tropas austríacas, que ha rescatado a la princesa Matilde de una luz, y el conflicto entre su amor por ella y su vergüenza al haber servido al pérfido poder. Llega Hessler, el gobernador austriaco del cantón. Mechtal bendice a las parejas. Llega rápidamente un pastor, pálido, temblando y herido. Leuthold, quien, habiendo matado a uno de los soldados de Hessler por defender a su hija, está huyendo de las fuerzas del gobernador. Tell lleva a Leuthold a un bote y al agua para alcanzar la otra orilla del lago. Llegan los guardias de Hessler guiados por Rudolf, quien se enoja aún más ante las oraciones de sus campesinos y su evidente alegría porque el otro ha escapado. Mechtal pide a los campesinos que no digan a Rudolf quién ayudó a Leuthold y los guardias lo toman prisionero. Intrépide, et que ta tête s'expose à mes yeux sans effroi. Mon fils, mon père, alors regarde-moi sans craindre la mort qui... En el segundo acto nos situamos en las alturas de la pradera de Rütli, por encima del lago y de los cantones. Una partida de caza, con damas y caballeros acompañados por soldados, oyen el sonido de los pastores que regresan de las colinas al acercarse la noche. Ellos también se marchan, pero la princesa Matilde se queda porque ha visto a Arnold. Ella, como Arnold, está angustiada por el amor que siente por quien la rescató y canta esta aria: Sombre forêt désertiste sauvage, sombrío bosque triste y salvaje desierto. Aparece Arnold y se confiesan su amor mutuo en el dúo Oui, vous l'avancez à moi. Walter le dice a Arnold que Hessler ha ejecutado a su padre Mechtal, entonces Arnold jura venganza. Conforme los tres hombres, Walter, Guillermo y Arnold, confirman su objetivo, la independencia o la muerte, oyen el sonido de alguien más que se acerca. Son los hombres del cantón de Unterwalder que quieren unirse a la lucha, y pronto se les unen los hombres del cantón de Suisse. Se ha completado la reunión y los hombres de los tres cantones afirman su deseo de luchar o morir por la libertad de Suiza. Jurons, jurons par nos dangers. Juremos, juremos por nuestros peligros. El tercer acto prácticamente se desarrolla en su totalidad en la comuna de Altdorf, que es la capital del cantón de Juri. La primera escena la situamos en una capilla en ruinas en los terrenos del palacio de la comuna. Arnold ha ido a decirle a la princesa Matilde que en lugar de irse a la batalla, se queda para vengar a su padre, y así renuncia tanto a la gloria como a Matilde. Cuando le dice que fue Hessler quien ejecutó a su padre, ella denuncia su crimen y reconoce la imposibilidad de su amor. Al oír los preparativos de la fiesta que se va a celebrar en el palacio, se despiden. La segunda escena, ya en la plaza del mercado de Altdorf, se celebra el centenario del gobierno austriaco en Suiza. Hessler ha colocado su sombrero en lo alto de un poste y ordena a los suizos que le rindan homenaje. Los soldados ven a Guillermo Tell y a su hijo Jemmy entre la multitud, rechazando homenajear el sombrero, y los arrastran al primer plano. Rodolf lo reconoce como el hombre que ayudó a escapar a Leuthold y Hessler ordena que lo arresten. El general nota el afecto que Tell siente por su hijo y hace que cojan a Jemmy. Inspirado, idea su prueba. Tell debe lanzar una flecha a una manzana sobre la cabeza de Jemmy, y si rechaza la prueba, ambos morirán. Tell coge su arco y dos flechas, aunque oculta una de ellas. Canta una aria angustiada a Jemmy dándole instrucciones. Sois inmóvil, quédate completamente inmóvil, y los dos se separan. Tell consigue atravesar la manzana con la flecha y darle a la estaca. El pueblo aclama su victoria y Hessler se enfada. Al notar la segunda flecha, exige saber qué pretende hacer Tell con ella. Tell confiesa su deseo de matar a Hessler con la segunda flecha y ambos, él y Jemmy, son cogidos para ejecutarlos. La princesa Matilde entra y reclama a Jemmy en nombre del emperador, rechazando permitir que muera un niño.
Gessler anuncia su intención de llevar a Tell al otro lado del lago de Lucerna, al fuente de Küsnacht, y allí arrojarlo a los reptiles de al lado. C'est là qu'est ma colère. Ma femme, je serai prudent. Oui, ma femme, je serai prudent. Ya para cerrar esta ópera, en este cuarto y último acto, nos vamos a la casa del viejo Megdal. Arnor está en la casa de su padre. Llegan los futuros confederados reforzando su deseo de venganza. Fortalecido, Arnor les enseña el depósito de armas reunido por su padre y por Tell. Viendo a los hombres armados, Arnor se lanza a una de las piezas más exigentes de la ópera. A mí, secondem ma vengeance. Amigos, ayúdenme en mi venganza. Resueltos, se van a liberar a Altdorf y de paso a Guillermo Tell. Y a última escena la situamos en la rocosa orilla del lago de Lucerna. Hedwig, la esposa de Tell, vaga junto al lago, muy preocupada. Entra su hijo Jemmy, seguido de Matilde, a quien Hedwig pide ayuda. Entonces llega Leuthold diciendo que el bote que llevaba Tell, Gessler y los soldados ha sido lanzado contra las rocas por la tormenta y que ha naufragado. Leuthold cree que habían quitado a Tell las cadenas de la mano de manera que pudiera pilotar con seguridad el bote. Tell sobrevive, llega a la orilla y Jemmy entrega a su padre el arco con flechas. Entra Gessler y los soldados intentando volver a capturar a Tell, quien mata a Gessler con un solo disparo al grito de «¡Deja que Suiza respire!». Llega Arnor y su banda diciendo que han tomado Altdorf. Él ve a Matilde, quien se muestra dispuesta a unirse a la lucha por la libertad de a su lado. Las nubes se despejan y brilla el sol en una escena pastoral de salvaje belleza. Los luchadores suizos reunidos y las mujeres cantan la magnificencia de la naturaleza y el regreso de la libertad. Todo está cambiando y se está engrandeciendo en este lugar. Libertad desciende de nuevo del cielo. Antes de terminar y como siempre agradecer a quienes hacen posible el conservatorio programa a programa. Adrián Rosado, Lidia Branchadell, Asier Manrique, Chris Martín, Josian Telemovies, Dani Garbi, Omar Betancourt, Iván Martínez de la dirección de sonido y quien nos habla, Ros Lorenzo. Gracias por acompañarnos en este capítulo tan especial en el que repasamos la última y más importante obra de Gioachino Rossini. Y ahora cerraremos este programa con el final de esta misma ópera para cerrar el ciclo como se merece. Nos escuchamos en el próximo programa. Sed felices y que la música os acompañe.